músculos de la pared abdominal anterolateral y vamos a agregar en esta clase los músculos de la pared posterior. Los músculos del abdomen están divididos en anteriores, laterales y posteriores. Los músculos anteriores generalmente son largos y son el recto anterior del abdomen y el piramidal. El músculos anchos son los músculos laterales y son el oblicuo externo o mayor, el oblicuo interno o menor y el músculo transverso. Los posteriores son el cuadrado lumbar, el iliosoas, el psoas mayor con el ilíaco forman el músculo iliosoas y tenemos el psoas menor que en los libros también figura como un músculo inconstante. Bueno, vamos a centrarnos en la primera parte de la clase con los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Y como dijimos, está constituido la pared anterolateral del abdomen está constituido por 5 músculos. El músculo recto del abdomen y el piramidal son anteriores, como lo había mencionado, y de profundidad a superficie, ¿sí? Desde la parte más interna del abdomen está el músculo transverso, luego está el músculo oblicuo interno y luego está el músculo oblicuo externo. Lo podemos ver de la siguiente manera. Vemos aquí uno de los músculos, este es un corte transversal, donde podemos ver al músculo recto del abdomen y podemos ver los músculos laterales, ¿sí? Estos músculos laterales son de adentro, donde adentro sería de adentro para afuera, o de interno a externo, ¿sí? De interno a externo, tenemos que el transverso es el músculo más interno, seguido por el músculo oblicuo interno, ¿sí? Y el músculo lateral más externo es el músculo oblicuo externo del abdomen. Entonces, transverso, oblicuo interno, oblicuo externo, y entre los músculos anteriores en este corte transversal podemos observar al músculo recto del abdomen. ¿Por qué escribimos recto del abdomen? Porque hay un músculo recto también a nivel de miembros inferiores, ¿sí? Entonces, cuando ustedes describen este músculo, ¿sí? A la hora de tener un examen práctico, ustedes tienen que especificar músculo recto anterior del abdomen. ¿Estamos? Completo. Tienen que escribir completo. Músculo recto anterior del abdomen. Y acá va a empezar la primera cosa que les voy a pedir que anoten, ¿sí? Yo les aviso. El músculo recto anterior del abdomen o recto mayor del abdomen es un músculo superficial. Se encuentra en la región anterior del abdomen lateral a la línea media. Ya veremos qué es la línea media. Sería esto que está acá. Es la línea media y es conocido también, sí, entre ambos músculos rectos es conocido también como esta línea media o línea mediana, es conocido como línea alba. Los músculos rectos los músculos rectos del abdomen se extienden desde la parte anterior e inferior del tórax, o sea, desde aquí, ¿sí? Hasta la región del pubis, que sería aquí. En la inserción inferior, ¿sí? A este nivel, podemos constatar, esta es una imagen del hueso coxal, donde podemos observar que aquí tenemos esta imagencita acá donde muestra al músculo recto del abdomen, donde vemos que en la parte anterior del borde superior y cara anterior del pubis, ¿sí? Desde el tubérculo hasta la sínfisis del pubis se inserta el músculo recto del abdomen. Aquí vemos músculo recto del abdomen, ¿sí?
y en la cara anterior de la sínfisis. Ahora vamos a ver otra imagen. Aquí podemos ver nuevamente cómo el músculo recto anterior del abdomen se inserta a nivel, quiero que lo memoricen porque es así, en la parte anterior del borde superior y cara anterior del pubis, ¿sí? Del pubis. Este músculo recto anterior del abdomen tiene 3 digitaciones, ¿sí? Tiene una digitación que va a ser, voy a cambiar de colorcito, tiene 3 digitaciones. Va a tener una digitación, recordando que todo lo que esté aquí va a ser lateral, ¿sí? Y todo lo que va a estar en la línea media va a ser medial, ¿sí? Entonces, tiene una digitación lateral que se inserta a nivel del quinto cartílago costal, ¿sí? Así como tanto en la cara externa como en el borde inferior del quinto cartílago costal, y entonces decimos que tenemos aquí un fascículo lateral, ¿sí? También tenemos una digitación media, ¿sí? Que se inserta a nivel del sexto cartílago costal, ¿sí? Tenemos entonces una digitación media y una digitación medial, ¿sí? Tenemos una digitación, entonces, el músculo recto anterior del abdomen, en su parte superior, bien, se inserta una digitación lateral a nivel del quinto cartílago, una digitación media a nivel del sexto cartílago y una digitación medial a nivel del séptimo cartílago costal, ¿sí? A nivel del séptimo cartílago costal. Y estas 3 digitaciones van descendiendo hasta el nivel de la sínfisis del pubis. ¿Qué es la sínfisis del pubis? Es la unión, es la zona de unión del hueso coxal donde se unen sí, eh, ambas partes de los huesos coxales derecho e izquierdo, ¿sí? En la parte del pubis, ¿sí? Que vemos su digitación lateral, su digitación media y su digitación medial, ¿sí? Aquí podemos ver mejor, ¿sí? Músculo recto del abdomen se inserta a nivel del quinto cartílago costal, sexto cartílago costal, séptimo cartílago costal, desciende y se inserta a nivel, aquí vemos la unión de ambos huesos coxales en la región anterior del pubis, ¿sí? Del pubis se llama sínfisis del pubis. De aquí vemos cómo se inserta en ambos pubis, ¿sí? Pero, pero aquí vemos sus inserciones, ¿sí? Pero, atiendan bien, y esta es la primera cosa que quiero que anoten, el tendón del recto a nivel de su parte inferior, ¿sí? En su parte inferior da dos fascículos, ¿sí? Esa unión tendinosa de sus digitaciones lateral, media y medial, al descender dan 2 digitaciones, ¿sí? Las fibras más superficiales, ¿sí? Dan 2 digitaciones, dan un fascículo medial, que sería este que está aquí, ¿sí? Un fascículo medial que se inserta, ¿sí? Que se inserta en la cara de la sínfisis del pubis del lado opuesto, ¿sí? Si este es el izquierdo, este fascículo medial se va a insertar en la sínfisis del pubis del lado derecho. Si este es derecho, este fascículo medial del recto anterior del abdomen se inserta en la sínfisis del pubis del lado izquierdo. ¿Estamos? Del fascículo lateral, bueno, dijimos que, que el recto del abdomen va descendiendo y se inserta a nivel de la sínfisis del pubis a través de 2 fascículos, un fascículo medial y un fascículo lateral, ¿sí? El fascículo medial, ¿sí? Se inserta en el lado contralateral y el fascículo lateral, que sería este que tenemos aquí, se inserta en el mismo lado del pubis. Y de este fascículo lateral va a salir
¿sí? Se desprende una expansión triangular, ¿sí? Que se va a llamar, esto que está acá es su expansión triangular, ¿sí? Que se va a llamar ligamento de Henle, ¿sí? No nos olvidemos de este ligamento. Entonces, primera pregunta que yo podría hacer es, el ligamento de Henle, el ligamento de Henle es dependiente de qué músculo del abdomen. El ligamento de Henle es dependiente de qué ligamento, de qué músculo del abdomen. Respóndanme, chicos. Recuerden que tengo solamente una pantalla en voz alta y con voz de guerrero o de guerrera. El ligamento de Henle es dependiente de qué músculo del abdomen. Note. Del músculo recto del abdomen, profe. Excelente, ¿sí? Músculo recto del abdomen, ¿sí? Estamos. Ahí tenemos fascículo medial, sus fascículos laterales. Y atiendan bien. La siguiente pregunta. Esa fue la pregunta más grande, ¿sí? Ahora viene la siguiente pregunta. Anoten las preguntas, anoten de dónde viene el ligamento de Henle. La siguiente pregunta. ¿De qué fascículo inferior, ¿sí? A nivel de la inserción inferior del músculo recto del abdomen, ¿de qué fascículo proviene el ligamento de Henle? Fascículo lateral. Excelente. Esa es otra pregunta. ¿Estamos? Anoten las preguntas. Anoten de dónde viene el ligamento de Henle. Siguiente. Bueno. Bueno. ¿Cómo podemos ver? Como podemos ver, el recto del abdomen está cubierto por una vaina, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra vaina? La palabra vaina sería el estuche donde se enfunda sería una espada. Imagínense al músculo recto del abdomen como como una espada, y esta espada tiene una funda, y esa funda se llama vaina del recto, ¿sí? Solo que esta funda que envuelve a nuestra espada, que sería el músculo recto anterior del abdomen, no es igual en su vista anterior que en su vista posterior. Como podemos observar aquí, ¿sí? Como podemos observar aquí, en su hoja anterior, la vaina le recubre totalmente al músculo recto del abdomen. Y en su visión posterior, la vaina del recto del abdomen cubre los 2/3 superiores, y el 1/3 inferior, está cubierto, no está cubierto por los músculos de las paredes laterales del abdomen, ¿sí? Entonces, digamos que la vaina, este estuche de nuestra espada, es diferente desde un punto de vista anterior y desde un punto de vista posterior, ¿sí? Como podemos ver, si nosotros hiciésemos un corte transversal, aquí nosotros vamos a ver que los tres músculos de las paredes laterales envuelven a la vaina de los rectos, y a nivel inferior, ¿sí? El recto anterior del abdomen, ¿sí? Solo está cubierto en su tercio inferior, solo está cubierto por
en su parte anterior y en su parte posterior. En su parte posterior está totalmente libre. ¿Está? Por detrás de este músculo recto anterior del abdomen, específicamente dentro de su vaina, dentro del estuche, recordemos que es vaina, dentro del estuche que guarda el recto anterior del abdomen, transcurren la arteria epigástrica inferior, que es esta que está aquí, ¿sí? Esta es la arteria epigástrica inferior, ¿sí? Y la arteria epigástrica superior, rama de la torácica interna. La torácica interna es también llamada mamaria interna. La torácica interna, al llegar al diafragma, se bifurca en dos. Una arteria que va a irrigar la parte superior del diafragma y la otra que va a atravesar el diafragma y va a descender por el recto anterior del abdomen. Y se va a unir con la epigástrica inferior, se va a anastomosar con la epigástrica inferior a nivel del ombligo. Cuando nosotros estuvimos en la residencia, chicos, de cirugía, la primera patología que empezamos a operar fue, entre las hernias, fue la apendicitis aguda. Y me acuerdo que nos hicieron una pregunta, ¿sí? La incisión de McBurney, que es una incisión que se hace para operar la apendicitis aguda, se toma la espina ilíaca anterosuperior, aquí, y el ombligo, aquí, ¿sí? Se traza una línea recta, ¿sí? Y se divide en tres partes, ¿sí? Se realiza la incisión de McBurney en el tercio externo, ¿sí? Donde comenzaría el tercio externo. O sea, nuestra incisión de cirugía de apendicitis es esta que tenemos aquí. Entonces, esta que está acá nosotros realizamos nuestra incisión, ¿sí? Nuestra incisión de apendicitis aguda. Ahora la pregunta que yo les hago y la pregunta que nos hicieron y por la cual nos quedamos castigados una semana porque no pudimos responder, ¿sí? Es ¿dónde si de repente esta incisión la primera incisión que yo realicé es, como te voy a decir, es demasiado pequeña? ¿Hacia dónde tengo que prolongar mi herida? Lo prolongo hacia arriba en la flecha amarilla o lo prolongo hacia abajo en la flecha verde. ¿Y por qué? ¿Qué sería lo anatómicamente lógico? ¿Qué sería lo que pasaría? ¿Hacia dónde prolongo mi herida, mi incisión de McBurney, que es para operar apendicitis aguda? ¿En la flecha amarilla o en la flecha verde? La flecha verde. ¿Por qué? Porque hacia ahí anatómicamente se localiza en la fosa ilíaca derecha el ciego, donde se probable apendicitis. Sí, pero no. La respuesta era la flecha amarilla. La flecha amarilla, sí, doctora, tenés razón. En fosa ilíaca derecha se encuentra el ciego. Lo vas a encontrar. Pero si nosotros prolongamos nuestra herida hacia la flecha verde, vamos a llegar hacia una arteria que podemos cortar y complicar nuestra cirugía. ¿Se entiende? Entonces, sí, recordar que no podemos prolongar la incisión de apendicitis aguda hacia abajo porque está a nivel de la vaina del recto se encuentra la arteria epigástrica inferior.
¿Está? ¿Olis? Sí, profe, ya está. Para evitar, entonces, llegar un poco más hacia la arteria epigástica inferior, profe. Sí, Entonces, exactamente. Así mismo. Así mismo. gracias, profe. Por lo menos no te quedaste una semana castigada como yo. Dale, profe. Dale, dale, chao. Vamos a continuar. El músculo piramidal del abdomen es inconstante, ¿verdad? Es un músculo delgado y aplanado que se encuentra por delante del músculo recto del abdomen y en el interior de la vaina de los rectos también. Tiene una inserción que es, dijimos que entre los músculos rectos del abdomen hay una línea que se va a llamar línea alba, en la cara lateral de la línea alba y termina insertándose por delante de la sínfisis del pubis, por delante del músculo recto del abdomen, ¿sí? Y ahora vamos a empezar con el primer músculo lateral, ¿sí? Con el primer músculo lateral, y este músculo lateral es el músculo transverso del abdomen y es el músculo más interno, ¿sí? Viniendo desde interior a exterior, ¿sí? Se dirige, como podemos ver, sus fibras se dirigen horizontalmente, ¿sí? De adelante y medialmente, y se continúa con una aponeurosis. Ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Como dijimos, es el músculo más profundo de los tres músculos planos y anchos de la pared anterolateral, o sea, más específicamente lateral del abdomen, y ocupa toda la mitad lateral de la pared abdominal. Como podemos ver, las inserciones del músculo transverso son en la cara de los 6 últimos arcos costales, ¿sí? En la cara de los 6 últimos arcos costales, ¿sí? En el vértice de las apófisis costales de las 4 últimas vértebras lumbares, apófisis costales de las 4 últimas vértebras lumbares, y en la mitad de los 2 tercios anteriores del labio interno de la cresta ilíaca, ¿sí? Del tercio lateral y del tercio lateral del ligamento inguinal. O sea, este músculo que tenemos aquí, perdón, este hueso que tenemos aquí se llama hueso coxal, ¿sí? Hueso coxal. Y esto que ustedes se pueden tocar, se llama el hueso coxal, ¿sí? El hueso coxal tiene 3 partes, ¿sí? Y esta parte se llama ilion, ¿sí? Se llama ilion, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, ¿sí? Esto que está acá se llama cresta ilíaca. Todo esto que está acá es la cresta ilíaca del hueso coxal. Y todo esto que está acá se inserta, o sea, todo esto acá se inserta el transverso. Y vemos lo siguiente, esto es lo que más lo tiene que llamar la atención, se inserta en toda la cresta ilíaca, ¿sí? Del hueso coxal, y también se inserta en un ligamento que se llama ligamento inguinal, ¿sí? En un ligamento que se inserta en el ligamento inguinal, y este ligamento inguinal se podría dividir en 3 partes, ¿sí? Entonces yo divido este ligamento en 3 partes, aquí y aquí, ¿sí? Y si estamos hablando de 3 partes, este sería su tercio externo, ¿sí? Y este de aquí sería su tercio interno. Y lo que hace el músculo transverso es que se inserta a nivel del tercio externo del ligamento inguinal, hace un salto y se vuelve a insertar en el tercio interno, ¿sí? Se vuelve a
insertar en el tercio interno. Entonces el músculo transverso viene por la cresta ilíaca, se inserta en el tercio externo del ligamento inguinal y después hace un saltito y se vuelve, ¿sí? Se vuelve a insertar en el tercio interno, del ligamento inguinal y llega hasta acá, que sería la línea alba, ¿sí? Llega hasta la parte media, que sería la línea alba, ¿sí? Este sería, ¿sí? Este sería una visión interna o una visión posterior. Ustedes, digamos, ustedes se imaginan, ustedes serían, ustedes son el intestino, ¿sí? Y ustedes están viendo acá, digamos, ustedes están viendo el techo, y este techo sería esta imagen que tenemos aquí, donde vemos nuestro ligamento inguinal que va descendiendo, ¿sí? Y vemos cómo el músculo transverso se inserta una parte acá, da un salto acá y llega hasta el tercio interno del ligamento inguinal. Bueno, cuando nosotros vamos operando a la apendicitis aguda, nosotros debemos reconocer una línea que forma el músculo transverso, ¿sí? Esta línea que yo les estoy mostrando aquí, que sería esta, ¿sí? Es una línea, esta línea acá, es una línea que comienza superiormente en el borde de la apófisis sifoide del esternón, ¿sí? Posteriormente al músculo recto del abdomen, y después pasa lateralmente al músculo recto del abdomen y termina a nivel de la pubis, ¿sí? La línea semilunar de Spiegel es una línea que corresponde a la transición del músculo a aponeurosis del músculo transverso del abdomen, ¿sí? Entonces, ¿qué es la línea semilunar de Spiegel? Es la transición de la parte muscular a la aponeurosis del músculo transverso del abdomen, ¿sí? Y va desde la apófisis sifoide del esternón hasta el pubis. ¿Estamos? Aquí vemos el transverso. ¿Y cómo sé que es el transverso? Porque sus fibras son horizontales. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Es la línea semilunar de Spiegel, ¿sí? Bueno. El oblicuo interno del abdomen se encuentra en la región lateral del abdomen, ¿sí? Cubierto por el músculo oblicuo externo y también en parte por el dorsal ancho. Se dirige oblicuamente hacia la parte de adelante y arriba y se continúa con una aponeurosis. Aquí vemos el músculo oblicuo interno del abdomen. Este músculo oblicuo interno del abdomen, este músculo oblicuo en medio del entorno, se inserta en la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar y se inserta a nivel, dijimos, esto sigue siendo nuestro hueso coxal, ¿sí? Se inserta en el cuarto posterior de la cresta ilíaca, ¿sí? Desde la cresta ilíaca. Desde estas inserciones, estas fibras, ¿sí? Desde la inserción a nivel de la quinta lumbar, se extienden en forma de abanico, ¿sí? Se extienden en forma de abanico y terminan en una larga línea de inserción que va desde las últimas costillas hasta el pubis, pasando por la línea alba, ¿sí? Aquí vemos cómo se inserta a nivel de la quinta vértebra lumbar, se inserta a nivel de la cresta ilíaca y se abre en abanico para insertarse en las cuatro últimas costillas, llega hasta la línea alba y cuando llega al ligamento inguinal realiza el mismo movimiento que hace el transverso, ¿sí?
hace el mismo movimiento que hace el transverso. Se inserta en el tercio externo del ligamento inguinal y en el tercio interno, ¿a qué? En el tercio interno del ligamento inguinal. ¿Estamos? Y hacemos una comparación del transverso con el oblicuo menor o oblicuo interno, ¿sí? Y vemos que este sector de aquí es similar, ¿sí? Es similar. Y como uno está pegado encima del otro, ¿sí? Esta zona que vemos aquí se va a terminar llamando tendón conjunto. Entonces, aquí viene la otra cosa que tienen que anotar. ¿Cómo está conformado el tendón conjunto? El tendón conjunto está formado, ¿sí?, por las inserciones inferiores y anteriores del músculo transverso más el músculo oblicuo menor o oblicuo interno, ¿sí? O oblicuo interno. ¿Está? Entonces, está formado por el tendón conjunto, son las inserciones anteriores e inferiores del músculo transverso y oblicuo menor, ¿sí? Este tendón conjunto es también conocido como os inguinal, ¿sí? Os inguinal. Aquí vemos el tendón conjunto y aquí vemos esta unión del músculo transverso con este es el transverso, este que está acá es el oblicuo interno, oblicuo menor, y cómo se unen los dos para formar la os inguinal. Esta sería, ¿verdad? Este sería la imagen, ¿sí? Este sería la imagen de una visión posterior del abdomen. Ustedes recuerdan, ustedes serían los intestinos y ustedes estarían mirando esta pared abdominal desde un punto de vista interno o viendo la pared posterior del abdomen, y aquí vemos el tendón conjunto, ¿sí?, haciendo este movimiento que está acá en forma de os. Para hacer una similitud de que es una os, ¿sí? La os era ese instrumento, ¿sí?, que usa la imagen de la muerte, ¿sí?, y que lo van a recordar en el dibujito de Billy y Mandy, ¿sí? Eso es una os y simula a ese movimiento, entonces, ¿sí?, el tendón conjunto. El tendón conjunto o os inguinal son sinónimos, por así decirlo, ¿sí? Son sinónimos. ¿Está? Entonces, pregunta de examen: ¿cómo está conformado el tendón conjunto? ¿Sí? ¿De qué músculos está conformado el tendón conjunto? Ahí vemos tendón conjunto. Y vemos cómo se van expandiendo las fibras del oblicuo interno y las fibras del músculo transverso. Bueno. El músculo cremaster. El músculo cremaster es una capa delgada de músculo estriado y músculo liso que se encuentra en el canal inguinal y el escroto, ¿sí?, entre las capas externa e interna de la fascia espermática y que rodea el testículo y el cordón espermático. Este músculo cremaster está conformado por un fascículo lateral y un fascículo medial. El fascículo lateral proviene del ligamento inguinal y del borde de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Este músculo cremaster, ¿sí?, desciende lateral al cordón espermático, apoyado sobre la fascia espermática interna, ¿sí?, y
estas fibras cremastéricas del músculo cremaster, ¿sí?, descienden al testículo, ¿sí? Aquí vemos al músculo cremaster, ¿sí? Son fibras del borde inferior del músculo oblicuo interno y transverso que se dirigen al testículo, ¿sí?, y rodean al cordón espermático. Ahora, siguiente pregunta que van a notar es ¿de dónde proviene el músculo cremaster? ¿De dónde proviene? Proviene del oblicuo interno y del transverso. Ahora bien, eso es una pregunta medio general, ¿sí? Pero si yo pregunto, ¿el fascículo lateral de dónde proviene? ¿Y el fascículo medial de dónde proviene? El fascículo medial proviene de la hoz inguinal. Y la hoz inguinal, ¿cómo está conformada? Nuevamente, la hoz inguinal o tendón conjunto está conformado por el músculo transverso y por el oblicuo interno. ¿Sí? Estamos. Las fibras del músculo cremaster, ¿sí?, no descienden en el testículo, ¿sí? No descienden en el testículo. ¿Estamos? No descienden en el testículo. El oblicuo externo del abdomen es el músculo más superficial de la pared lateral. Es el músculo más superficial de la pared lateral, ¿sí? Se encuentra lateralmente al músculo recto anterior del abdomen, se dirige oblicuamente hacia adelante, medial y abajo, ¿sí? Y es, por así decirlo, carnoso arriba y se continúa luego con la aponeurosis. Aquí podemos ver en un corte transversal, podemos observar cómo es el músculo más externo de la pared lateral del abdomen, donde podemos ver las siguientes inserciones, ¿sí? Las siguientes inserciones. Podemos ver que superiormente se inserta en las 7 u 8 digitaciones musculares tendinosas y en la cara externa y borde inferior de las 7 u 8 costillas, ¿sí? De las 7 u 8 costillas. Y en la última digitación nace el cartílago de la 12ª costilla, ¿sí? Y vemos cómo estas inserciones superiores o proximales, ¿sí?, están dispuestas en dientes de sierra. Luego podemos observar cómo dijimos que esto sería el hueso coxal. Y esta parte del hueso coxal se llama, ¿cómo se llama? Ilio, ¿sí? Y vemos cómo se inserta en la cresta ilíaca y vemos cómo este músculo oblicuo externo se inserta en toda la línea alba, ¿sí? Y se inserta en la mayor parte del ligamento inguinal. Se inserta en todo el ligamento inguinal y a nivel del pubis se inserta a través de 3 pilares, ¿sí? Se inserta a nivel de 3 pilares. Entonces, tiene una digitación en sierra, ¿sí?, en las 7 u 8 últimas costillas, ¿sí?, en forma dispuesta en dientes de sierra, se inserta en la cresta ilíaca y después llegan hasta la línea alba y se inserta en todo el ligamento inguinal y a nivel del pubis se inserta a través de 3 pilares. Estos 3 pilares, ¿sí?, ahí vemos cómo va descendiendo nuestro músculo oblicuo externo, ¿sí?, que es el músculo más externo de la pared lateral, ¿sí? Vemos aquí en esta imagen cómo estas digitaciones, estas inserciones del oblicuo externo se entrecruzan con los
los fascículos del serrato anterior y del dorsal ancho. Y ahora vamos a hablar de los pilares que se insertan a nivel del pubis de cada. Bueno, de este lado está el oblicuo externo del lado derecho. Y de este lado está el oblicuo externo del lado izquierdo. El pilar externo del oblicuo externo del lado derecho se inserta en el pubis del lado derecho. Y el pilar externo del oblicuo externo izquierdo se inserta en el pubis del lado izquierdo. ¿Estamos? Ahora bien, el pilar interno se inserta, el pilar interno derecho se inserta en el pubis del lado izquierdo. ¿Sí? Y el pilar posterior, también conocido como ligamento de Coles, se inserta por detrás del pilar interno, ¿sí? Y también de manera contralateral, ¿sí? Entonces, tenemos pilar interno del mismo lado del pubis, pilar interno, ¿sí? En el pubis contralateral, y el pilar posterior o ligamento de Coles también en el lado contralateral, pero por detrás del pilar interno, ¿sí? Aquí podemos ver en un dibujo más esquemático la inserción del pubis y los pilares del oblicuo externo. Aquí podemos ver el pilar lateral se inserta en el mismo lado del pubis. O sea, imaginemos que esto sería el oblicuo externo derecho. El pilar lateral se inserta en el mismo lado del pubis. El pilar, miren aquí, el pilar medial, ¿sí? O pilar interno, se inserta en el lado contralateral. Y vemos como el pilar posterior o ligamento reflejo de Coles o ligamento reflejo se inserta nuevamente por detrás y en el lado contralateral, ¿sí? Del pilar medial o pilar interno. Y deja un espacio entre ambos, o sea, deja un espacio virtual aquí que se va a conocer como, ¿sí? Anillo inguinal superficial. Anillo inguinal superficial, que va a ser la entrada para el conducto inguinal, ¿sí? La entrada para el conducto inguinal. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver aquí. Este sería nuestro pilar medial que se inserta en el pubis contralateral. Este sería mi pilar lateral que se inserta en el pubis del mismo lado, y este en celeste que tenemos aquí esto es un dibujo de nuestro libro. Por eso les digo, tienen que saber cuál es el ligamento reflejo de Coles o ligamento de Coles, ¿sí? Entonces, para que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Este ligamento, pilar posterior o ligamento de Coles o ligamento reflejo a secas, tenemos que poner todos los sinónimos, ¿sí? Para que, si ustedes quieren leerlo de repente en otro libro, o puedan leerlo de manera un poco más sencilla, ¿verdad? Entonces, el ligamento reflejo es también conocido como ligamento reflejo de Coles o pilar posterior del oblicuo externo, ¿sí? O pilar posterior del oblicuo externo.
Y estos pilares delimitan el anillo superficial inguinal, ¿sí? Que sería la entrada del conducto inguinal, ¿sí? ¿Y qué sería el ligamento inguinal? ¿Qué sería el ligamento inguinal? El ligamento inguinal, ¿sí? Es a nivel del borde inferior de la aponeurosis del oblicuo externo, ubicado lateralmente al pubis, ¿sí? Podemos observar un ligamento que va desde la cresta ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis, ¿sí? Desde la cresta ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis. El ligamento inguinal, o también conocido como arco inguinal, es un cordón fibroso que se extiende, como lo dije, desde la espina ilíaca anterosuperior, que sería acá. Esto es, nuevamente, es una visión interna, ¿sí? Este es un dibujo de nuestro libro Rouvier, ¿sí? Donde podemos ver que viene desde la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Y está compuesta, viene desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis, ¿sí? Hasta la sínfisis del pubis. Esta línea que está aquí sería nuestro ligamento inguinal, y este ligamento inguinal está conformado, ahí vemos nuestro ligamento inguinal. Este ligamento inguinal está conformado por fibras propias, ¿sí? Y fibras de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen, ¿sí? Aquí vemos nuestra aponeurosis del oblicuo externo y vemos que este borde final sería nuestro ligamento inguinal, ¿sí? Ligamento inguinal. Y aquí vemos cómo el oblicuo externo, este sería un paciente masculino, porque aquí vemos el pene y la bolsa escrotal, y podemos ver acá el pilar lateral y el pilar medial del músculo oblicuo externo. O sea que, si en un examen práctico alguien me marca a este nivel, ¿sí? Nosotros tenemos que responder, este es el pilar medial o interno del músculo oblicuo externo, y si me marcan a este nivel sería pilar lateral o pilar externo del músculo oblicuo externo. Y si marco el borde de la aponeurosis del oblicuo externo sería el ligamento inguinal. Y nuevamente, ¿cómo están constituidas las fibras del ligamento inguinal? Yo tengo que decir que están constituidos de fibras propias y fibras del músculo oblicuo externo del abdomen. Pregunta de examen: ¿cómo está constituidas las fibras del ligamento inguinal? Está constituido por fibras propias y fibras de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen, ¿sí? Ahora bien, en gris, en esta imagen que está aquí, podemos observar nuestro ligamento inguinal, ¿sí? Y por detrás, en celeste o en... nosotros los varones no distinguimos mucho los colores, creo que decir la cintilla iliopubiana en color turquesa, ¿sí? Podemos constatar una cintilla que se adosa posteriormente a el ligamento inguinal. Esta cintilla tiene el nombre de tracto iliopúbico o tracto iliopúbico de Thomson o cintilla iliopubiana, ¿sí? La cintilla iliopubiana es un sistema de fibras dependientes de la fascia transversalis, que enseguida vamos a ver qué es la fascia transversalis, que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis, ¿sí? Y la línea alba, y se extiende posteriormente a lo largo del ligamento inguinal del que forma parte. Y esta delgada línea, ¿sí? Esta delgada cintilla, ¿sí? Que
eh, es digamos, es una banda de refuerzo de la fascia transversalis que nos ayuda a las reparaciones hernianas. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, el tracto iliopúbico o la cintilla iliopubiana, ¿sí? O cintilla de Thomson es una cintilla, ¿sí? De fibras dependientes de la fascia transversalis que se encuentran posteriormente y a lo largo del ligamento inguinal. Esa es la definición. Ahora bien, vamos a hablar de las aponeurosis de la pared. Y esta pared, o sea, estas aponeurosis, ¿sí? Están formadas por los tres músculos anchos del abdomen, que son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Primero vamos a hablar de la vaina de los rectos y luego de la línea alba. Como lo había descrito en algún momento dado, la vaina sería el estuche que rodea al músculo recto anterior del abdomen, ¿sí? Esta vaina de los rectos cubre totalmente al músculo recto anterior del abdomen por delante, pero por detrás, como lo había dicho anteriormente, los 2/3 solo está cubierto de la vaina de los rectos en los 2/3 superiores, ¿sí? En los 2/3 en la vista posterior solamente está cubierto por los 2/3 está cubierto por la vaina de los rectos. Y en el 1/3 inferior, ¿sí? Está cubierto por una lámina que se llama fascia transversalis. ¿Y qué es la fascia transversalis? Es un tejido fibrocelular, ¿sí? que tapiza la parte interna del abdomen. ¿Y por qué se llama fascia transversalis? ¿Por qué se llama fascia transversalis? Porque es una fascia que lleva el nombre del músculo que está más próximo a él. ¿Cuál es el músculo más interno entonces del abdomen? Es el músculo transverso, ¿sí? Es el músculo transverso, por lo cual la fascia lleva el nombre de fascia transversalis, ¿sí? Y dijimos, por ende, que estos músculos no son iguales en sus 2/3 superiores y en su 1/3 inferior. Bueno, primero vamos a hablar de los 2/3 superiores. Aquí podemos observar, voy a cambiar de color. Podemos observar aquí el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Bueno, cuando yo hablo de vaina del recto, me estoy refiriendo a todo el estuche que podemos observar aquí. ¿Sí? Este estuche es diferente en su parte anterior y en su parte posterior. ¿Por qué? Porque en su parte anterior vemos cómo el oblicuo externo va pasando por encima de la parte superior del recto anterior del abdomen. Luego, el oblicuo interno llega hasta el recto anterior del abdomen y se bifurca. Pasa por arriba y pasa por debajo. ¿Sí? Y el transverso pasa posteriormente, ¿sí? Pasa posteriormente por el recto anterior del abdomen.
Y nuestro libro, porque esto es un texto quitado de nuestro libro, dice que de los 2/3 o 3/4 superiores del músculo, la vaina está formada anteriormente por la aponeurosis del oblicuo externo, que ya lo había dicho, ¿sí? Sumada a la hoja anterior de la aponeurosis del oblicuo interno. Y el libro habla también que en la parte más superior la vaina de los rectos está conformada también por el músculo pectoral mayor, ¿sí? Esto es un texto de nuestro libro de Rouvier. Y posteriormente, ¿sí? La vaina de los rectos en sus 2/3 superiores está conformado por el músculo transverso unida a la hoja posterior del oblicuo interno, ¿sí? Es decir, chicos, en un examen estamos en los 2/3 superiores. En un examen, si me hablan de la vaina de los rectos, ¿sí? Si mencionan la vaina de los rectos, ¿sí? La vaina de los rectos, solamente sin especificar que si yo quiero saber que la vaina de los rectos en sus 2/3 superiores, sin especificar si es anterior o posterior lo que yo quiero saber, ¿sí? Está compuesto por el oblicuo externo, oblicuo interno, pectoral mayor y oblicuo interno, ¿sí? Y si yo especifico en el examen la vaina de los rectos, ¿sí? En su parte anterior de los 2/3 superior, porque estamos en los 2/3 superior, ¿sí? En su parte anterior, ¿por cuántos músculos está conformado? Díganme. Hola. Músculo recto del abdomen. Voy a volver a decir. La vaina de los rectos, ¿sí? En sus 2/3 superior, en la parte anterior, en esta parte de aquí, ¿sí? En esta parte que dice en nuestro texto, ¿por cuántos músculos está conformado? ¿Por 3? Excelente, por 3. ¿Cuáles son? Está escrito acá, chicos. El externo, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el Espera, pectoral mayor. el oblicuo interno, ¿pero qué? Dame apellido. La hoja anterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno. Excelente. ¿Y qué más? El músculo pectoral mayor. Sí. Sí. Y doctora, ¿me podrías decir entonces por cuántos músculos está formada la parte posterior de la vaina de los rectos en sus 2/3 superiores? ¿Por cuántos músculos? Aquí está la respuesta. ¿Por 2? Excelente. Está formado por 2. ¿Sí? Pero decime cuáles son esos 2. Oblicuo interno y el transverso. Pero decime el apellido del oblicuo interno. Por la hoja posterior del oblicuo interno. Excelente. No se vayan a olvidar. Si habla solamente de vaina de los rectos, se está refiriendo a todos los músculos que conforman la vaina de los rectos. Si en el examen les habla y les especifica la parte anterior de los músculos de la vaina de los rectos, está conformado por 3 músculos. Y si estamos hablando de la parte posterior, está conformado por 2 músculos, que sería el músculo transverso del abdomen
y la hoja posterior del músculo oblicuo interno, ¿sí? Tienen que ponerle apellido a la hoja del oblicuo interno, porque yo puedo poner aquí en el examen en los 2/3 superiores de la vaina de los rectos, falso o verdadero. Está compuesta la parte posterior por el músculo transverso y la hoja anterior del músculo oblicuo interno. ¿Falso o verdadero? Falso. Excelente. ¿Por qué? Porque está constituido por la hoja posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno. Excelente. Excelente. Continuamos. Ahora estamos en el 1/3 inferior. ¿Sí? Estamos en el 1/3 inferior, donde podemos constatar aquí el oblicuo externo, ¿sí? El oblicuo interno y el músculo transverso, ¿sí? El músculo transverso. Este músculo, estos tres músculos, a nivel del tercio inferior, ¿sí? Todos pasan por delante. Todos pasan por delante. Y lo único que pasa por detrás del músculo recto, aquí, recto del abdomen, es la fascia transversalis. Es la fascia transversalis. ¿Estamos? En la parte posterior solamente está ligada con la fascia transversalis. ¿Estamos? Como dijimos, por detrás del músculo recto anterior del abdomen pasa la epigástrica inferior y la epigástrica superior, que se anastomosan a nivel del ombligo, ¿sí? La fascia transversalis es un pliegue fibroso o fibrocelular, ¿sí? Fibroso o fibrocelular, ¿sí? ¿Sí? O fibrocelular, que cubre la cara profunda de la pared abdominal y toma su nombre de la musculatura más próxima, que es el músculo transverso. Como dijimos, la parte posterior de la vaina de los rectos, está cubierta, todo esto que está acá, de acá hasta acá, serían nuestros 2/3 superiores de la vaina de los rectos. Desde acá hasta el pubis, ¿sí? Hasta el pubis, 1/3, ¿sí? Está cubierto solamente por fascia transversalis. ¿Y cómo yo delimito esos 2/3 y ese 1/3? Y está delimitado por un arco, ¿sí? Que lo podemos observar aquí, es este que está acá, ¿sí? Conocido como arco de Douglas o línea arqueada. Arco de Douglas o línea arqueada, ¿sí? La lámina posterior de la vaina de los rectos es tendinosa superiormente y fibrocelular en su parte inferior, ¿sí? El límite entre las dos zonas, ¿sí? Está indicado por un arco tendinoso, ¿sí? Que constituye el borde inferior de la parte tendinosa de la lámina posterior de la vaina de los rectos, ¿sí? Entonces, el límite entre la parte tendinosa y la parte fibrocelular de los rectos del abdomen en su parte posterior es esta línea arqueada, o también conocido como arco de Douglas, ¿sí? Del arco de Douglas, ¿sí? Del arco de Douglas sale un ligamento que se va a llamar ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach. Es decir,
lo vuelvo a decir. Este ligamento nace de la extremidad lateral de la línea arqueada, desciende posteriormente a los vasos epigástricos inferiores hacia el anillo inguinal profundo, que es toda esta zona roja, es el anillo inguinal profundo, ¿sí? Y rodea, como podemos observar aquí, este es un paciente masculino porque acá habla de conducto deferente y cordón espermático, ¿sí? Rodea en el anillo inguinal profundo, si es varón, al cordón espermático y al ligamento redondo si es mujer, ¿sí? Entonces, preguntas de examen, ¿sí? El ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach, ¿sí? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? Nace de la línea arqueada o del arco de Douglas. Y esta línea arqueada, como podemos ver acá, perdón, esta es la línea arqueada y de la línea arqueada nace, como les dije, de esta línea arqueada nace el ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach. Les pido que anoten de dónde nace el ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach y de qué vaso sanguíneo va acompañado, este ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach. Va acompañado de los vasos epigástricos inferiores. Y bueno, vamos a decir entonces, ¿de dónde nace? Nace de la línea arqueada. ¿Y hasta dónde va? Y va hasta el anillo inguinal, profundo, ¿sí? El anillo inguinal profundo. La línea alba es un rafe tendinoso situado en la línea media entre ambos músculos rectos del abdomen, desde la cara anterior de la sínfisis del pubis hasta el borde superior de la sínfisis del pubis, ¿sí? Perdón, va desde la cara anterior de la apófisis sifoides hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Esta es nuestra línea alba, ¿sí? Y ahora vamos a hablar del conducto inguinal. El conducto inguinal es un conducto. ¿Sí? ¿En qué parte de la que termina este ligamento interfoveolar? Más fuerte, no te escucho. ¿En qué parte de la que terminaba este ligamento interfoveolar? Termina a nivel del anillo inguinal profundo. Anoten. Bueno. El conducto... El conducto inguinal, digamos, lo podríamos decir que es un conducto cilíndrico, donde aquí tendría que estar nuestro anillo inguinal profundo, y aquí podemos observar nuestro anillo inguinal superficial. Digamos entonces que es un trayecto entre las inserciones inferiores de los músculos anchos que comunican la cavidad abdominal con la región genital y da paso al cordón espermático en el varón y al ligamento redondo del útero en la mujer. ¿Estamos? Entonces, ¿sí? Este conducto, yo ya lo he dicho, ¿sí? Este conducto, y es esto, no sé si pueden hacer screen, si pueden quitar una foto, ¿sí? Es esto lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Es un conducto cilíndrico que viene acá. Este que está aquí es el anillo inguinal profundo y este que está aquí es el anillo inguinal superficial. ¿Estamos? Este es el anillo inguinal profundo,
y este que está aquí es el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal superficial está limitado, como podemos ver acá, por aquí es el pilar interno, el pilar externo del músculo oblicuo externo, ¿sí? Aquí vemos. Abajo y lateral, por las fibras laterales de la aponeurosis del oblicuo externo. Arriba y medial, arriba y medial, ¿sí? Por estas fibras que vemos aquí, que son las fibras, las fibras del músculo, las fibras del pilar medial de la aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí? Y el anillo inguinal profundo, que es el 9, ustedes tienen que saber que el conducto, para hacerlo más fácil de estudiar, no lo hicieron, no lo estudiaron como si fuese, un conducto circular, sino más bien como un conducto prismático rectangular, ¿sí? ¿Y cómo es un prisma rectangular? Profe, Como es un prisma rectangular, ustedes van a tener que imaginarse al anillo inguinal profundo como un cuadrado, ¿sí? Esto que está acá tiene que ser como un cuadrado, ¿sí? profe, el círculo que está más arriba es el profundo, ¿verdad? El 9. Perdón. Sí, el 9. Dale. Espera, yo me equivoqué acá. Espera, voy a cambiar. El superficial es el 8. Ok. Y el profundo es el 9. Ahora sí, chicos. Guardado. Y ahora sí le pueden hacer screen. No la hagan screen en el anterior. Borren el anterior. Sí, el 9 es aquí, es nuestro anillo inguinal profundo. La primera parte del conducto inguinal que ustedes tienen que manejar, que ustedes tienen que saber, es que el anillo inguinal profundo forma parte de la pared posterior del conducto inguinal. Eso es lo primero que tienen que saber. Eso es la primera definición, ¿sí? El anillo inguinal profundo forma parte de la pared posterior del conducto inguinal, ¿sí? Y lo voy a ir explicando de la siguiente manera. Bueno, ya que estamos en una pantalla rectangular, vamos a imaginarnos que el conducto inguinal estamos en un pasillo rectangular. Este pasillo rectangular tiene un techo, ¿sí? Una pared, dos paredes a los costados, ¿sí? Y un piso, ¿sí? Adelante, en la parte de ustedes, es nuestro anillo inguinal superficial. Y la pared que tengo por detrás de mí es nuestro anillo inguinal profundo, ¿sí? Entonces, y recordemos cuál es la posición anatómica la posición anatómica por donde nosotros estudiamos el cuerpo en nuestro libro. La posición anatómica es el paciente mirando hacia adelante con las manos abiertas hacia adelante y ustedes le están mirando toda la parte anterior, ¿sí? Entonces significa que nuestro techo del conducto inguinal es superior. ¿Se entiende esa parte? A ver. Sí, profe. Bueno.
nosotros, este es nuestro conducto, ¿sí? Nuestro conducto inguinal, nosotros estamos viendo desde la parte de adentro, ¿sí? Pero recordemos, chicos, que nosotros estamos en posición anatómica, ¿sí? La posición anatómica significa que nosotros estamos viendo la pared del recto anterior desde adelante, en posición anatómica. Entonces, el libro de ustedes va a describir las paredes del conducto inguinal con referencia a la posición anatómica. Significa que el conducto inguinal, la parte del techo, sería superior. La parte de abajo, el piso de nuestro conducto inguinal, el piso de nuestro conducto inguinal sería inferior, y estas paredes que tenemos aquí a los costados, estas paredes que tenemos a los costados serían, esta pared sería anterior y esta pared de aquí sería, esta pared que tenemos aquí sería la parte posterior. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Nuevamente, tenemos un conducto que va a ser cuadrado, ¿sí? Un conducto que va a ser cuadrado donde el techo va a ser superior, ¿sí? La parte de abajo, el piso va a ser inferior. Esta pared que tenemos aquí va a ser la pared anterior y esta pared que tenemos aquí va a ser la parte posterior, ¿sí? La parte posterior. Entonces, el conducto inguinal se describe en 4 paredes. Una pared superior formada por el tendón conjunto, que es el músculo transverso más el músculo oblicuo interno. Una pared inferior conformada por el ligamento inguinal. Una pared anterior formada por los músculos del abdomen más el anillo inguinal superficial. Y una pared posterior que está constituida por 3 zonas. Una zona tercio interno, una zona de tercio medio y una zona de tercio externo, ¿sí? Lo voy a explicar paso a paso. Desde esta línea de color gris, es nuestro ligamento inguinal, ¿sí? Esa línea de color gris es nuestro ligamento inguinal. Y ese ligamento inguinal va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis, ¿sí? Hasta el pubis. Y ahí, ¿sí? Vemos cómo la fascia transversalis se inserta, ¿sí? La fascia transversalis se inserta en el tercio externo y en el tercio interno de nuestro ligamento inguinal, ¿sí? Recordando que por debajo del ligamento inguinal pasa la arteria femoral y la vena femoral, que que después de cruzar, realmente después de cruzar el ligamento inguinal, la arteria ilíaca externa se convierte en arteria femoral. Pero la ilíaca externa, antes de atravesar el ligamento inguinal, da una rama colateral que se va a llamar arteria epigástrica inferior, ¿sí? Arteria epigástrica inferior. Pregunta de examen: ¿qué ligamento acompaña a la arteria epigástrica inferior? ¿Qué arteria acompaña ¿qué ligamento acompaña a la arteria epigástrica inferior? ¿Hola? Les dije que noten. ¿Qué ligamento acompaña a la arteria epigástrica inferior?
Les voy a dar una pista. Es un ligamento que sale de la línea arqueada o del arco de Douglas. ¿El de Helserman, profesor, profe? Excelente, doctora. Entonces vemos en el siguiente slide cómo viene el ligamento interfibular o ligamento de Hesselbach a rodear este conducto que se está formando con la fascia transversalis, ¿sí? Vemos acá de dónde a dónde iba el ligamento interfibular o ligamento de Hesselbach. Desde la línea arqueada hasta El anillo inguinal profundo. el anillo inguinal profundo. Y vemos cómo acá la arteria epigástrica inferior va acompañando al ligamento interfibular o ligamento de Hesselbach. Después, en gris, podemos observar cómo el tendón conjunto hace también su movimiento, ¿sí? Se inserta en el ligamento inguinal, en su tercio externo, y se inserta en el tercio interno, ¿sí? Este tendón conjunto, ¿sí? Este tendón conjunto es también conocido como os inguinal, ¿sí? Entonces, podemos observar lo siguiente, ¿sí? Podemos observar lo siguiente. El techo del conducto inguinal, ¿sí? El techo del conducto inguinal está conformado por el tendón conjunto, ¿sí? El piso de nuestro conducto inguinal está conformado por el ligamento inguinal. Y la pared posterior, ¿sí? Que lo vamos a ver enseguida. La pared posterior está conformado por distintos planos, ¿sí? Por distintos planos. Y podemos ver pared superior y podemos ver que por el anillo inguinal profundo va descendiendo el cordón espermático en el varón y el ligamento redondo del útero en la mujer, ¿sí? Aquí tenemos en rosado, tenemos la aponeurosis del oblicuo externo con su pilar lateral y su pilar medial, ¿sí? Conforman el anillo inguinal superficial. Ahora bien, la pared, según nuestro dibujo anterior, la pared posterior está formada por las siguientes partes, ¿sí? Tiene un tercio externo, un tercio medio y un tercio interno, que tiene un espesor creciente, que es más delgada lateralmente y más gruesa medialmente, ¿sí? El tercio interno está formado por el tendón conjunto. Chicos, ¿cómo está formado el tendón conjunto? Lo dije 1000 veces hoy. Tendón conjunto. Está formado por el músculo transverso y el músculo oblicuo interno. Excelente, por el transverso y el oblicuo interno. El tercio interno de la pared, de la pared posterior del ligamento, de la pared posterior del conducto inguinal, está formado también por el ligamento de Coles, ¿sí? ¿Cuál era el ligamento de Coles? ¿O ligamento reflejo? Es el pilar posterior
es el pilar posterior del músculo oblicuo externo. Y el ligamento de Henle, ¿de dónde venía? Viene del fascículo lateral del músculo recto anterior del abdomen. Y 4 está formado por la fascia transversalis, ¿sí? Entonces, la pared del conducto inguinal en su tercio interno es la parte más reforzada del conducto inguinal, ¿sí? Es la parte más reforzada. En el tercio medio hay un triángulo descrito por Hesselbach, donde está formado por, de la siguiente manera. En el 1 tenemos el ligamento inguinal. En el 2 tenemos el ligamento de Hesselbach acompañado por la arteria epigástrica inferior y por encima el tendón conjunto. ¿Y qué marca el triángulo de Hesselbach? Es el triángulo que está formado solamente, esta pared triangular está formado solamente por fascia transversalis, ¿sí? Está formada por fascia transversalis. Está conformado solamente por fascia transversalis. ¿Estamos? Y el tercio externo conforma la parte del orificio inguinal profundo. O sea, la pared posterior del conducto inguinal tiene una parte de refuerzo. En el tercio medio tiene una parte descrita por Hesselbach como triángulo de Hesselbach, donde hay un triángulo que está formado solamente la pared por la fascia transversalis, y un tercio externo conformado por el orificio inguinal profundo, donde el orificio inguinal profundo en su parte, recordemos que esto es externo, todo lo que esté hacia acá va a ser interno, todo lo que esté hacia arriba va a ser superior y todo lo que esté hacia abajo va a ser inferior, ¿sí? Y dice superior externo, el tendón conjunto, ¿sí? Interno, arteria epigástrica y ligamento interfoveolar. E inferior, dice ligamento de Hesselbach, ¿sí? Que rodea ligamento de Hesselbach y ligamento inguinal. ¿Estamos? Entonces, recordando cómo se forma el orificio inguinal profundo, esto que está acá, los límites son recontra importantes, ¿sí? Límites del orificio inguinal profundo. Los límites del orificio inguinal profundo. ¿Estamos? Límites del orificio inguinal profundo. Y aquí vemos el anillo inguinal profundo, pero visto desde esta sería una visión interna, donde todo lo que esté aquí va a ser interno y todo lo que esté acá va a ser externo, ¿sí? Y es esto lo que nosotros, ¿sí?, tenemos que tener cuidado siempre, recordar que en la parte más interna del anillo inguinal profundo le vamos a tener a los vasos epigástricos inferiores, ¿sí? A los vasos epigástricos inferiores. Formaciones dependientes del ligamento inguinal. Vamos a explicar de dónde nace el ligamento lacunar de Gimbernard, el ligamento pectíneo de Cooper, el arco iliopectíneo o cintilla iliopectínea, y vamos a explicar la formación del anillo crural con las estructuras mencionadas, ¿sí? Con estas estructuras, con estas tres primeras, y cuál es el contenido del
del anillo crural. Bueno, primero voy a hablar de todos los libros de anatomía en general, ¿sí? En los libros de técnica quirúrgica, de los libros de antes, se utilizaban mucho los sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, al ligamento inguinal se le podía llamar arcada crural, arcada femoral, ligamento de falopio, ligamento de Poupart, ligamento de Vesalio o arco inguinal. Y antiguamente, según lo que vos, como vayas leyendo el libro, como podemos ver acá, ¿sí? Este ligamento que está en color verde se le podía llamar también arcada crural. O, según vayas leyendo en tu literatura, la arcada femoral o la arcada crural, ¿sí?, es el nombre del espacio formado entre el hueso coxal y el ligamento inguinal, ¿sí? Vos podés referirte a la arcada crural o refiriéndote al ligamento inguinal, o a la arcada crural refiriéndote al espacio conformado entre el hueso coxal y el ligamento inguinal. Entonces, a modo de poder tener una sola definición, vamos a decir que la arcada femoral o la arcada crural, nosotros le vamos a llamar al espacio conformado entre el ligamento inguinal y el hueso coxal. Esa es la actual definición de arcada femoral o arcada crural, ¿sí? El espacio formado entre el hueso coxal y el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal separa la arcada femoral en dos a través de un ligamento que se llama cintilla iliopectínea, ¿sí? Se llama iliopectínea porque viene del ligamento inguinal y va hasta la línea pectínea del hueso coxal, ¿sí? Y separa en dos la arcada femoral. ¿Qué era la arcada femoral o la arcada crural? Dijimos que es el espacio entre el ligamento inguinal y el hueso coxal. Y este otra vez es separado en dos por el arco iliopectíneo, ¿sí?, que son fibras que van del ligamento inguinal a la línea pectínea del hueso coxal y separan en dos la arcada femoral, estamos hablando del espacio, en una celda externa y en una celda interna. La celda externa es una celda musculonerviosa y la celda interna es una celda vascular, y donde le vamos a encontrar al famoso anillo crural, ¿sí? Arco iliopectíneo. La celda externa, ¿sí?, este sería nuestro arco iliopectíneo. Esta es nuestra línea pectínea que va, recordando que el arco iliopectíneo va desde el ligamento inguinal hasta el hueso coxal sobre la línea pectínea, y la celda externa está conformada por una parte musculonerviosa donde vamos a encontrarle al músculo iliosoas, pasando por acá el nervio femoral y el nervio cutáneo femoral lateral. Y en la parte interna, en la celda interna, vamos a tener unas fibras, ¿sí?, unas fibras que nacen, ¿sí?, que ocupan el ángulo formado entre el ligamento inguinal, que está aquí, el ligamento inguinal, y el borde superior de la rama del pubis, ¿sí? Este sería nuestro pubis, y estas fibras que vemos aquí
estas fibras que están acá, ¿sí? Estas fibras que están aquí son el ligamento de Gimbernard o ligamento lacunar, ¿sí? Se encuentra en el ángulo formado entre el ligamento inguinal y el pubis, ¿sí? Después aquí ya tenemos el ligamento de Gimbernard, tenemos nuestra cintilla iliopectina, y entre la cintilla iliopectina y el ligamento de Gimbernard, vamos a tener nuestro ligamento pectíneo, ¿sí? Que son fibras que se prolongan del ligamento lacunar, ¿sí? En contacto con la cresta pectínea del coxal, ¿sí? Y va a la cintilla iliopectínea, ¿sí? Esto que está aquí es el ligamento de Cooper. Y durante su trayecto, este ligamento de Cooper se junta con la aponeurosis del músculo pectíneo, ¿sí? Entonces, esto que está aquí es el ligamento de Cooper. Y esto que está acá, la cintilla iliopectínea, el ligamento de Cooper, el ligamento de Gimbernard, ¿sí? Y el ligamento inguinal, ¿sí? El ligamento inguinal son los límites del anillo crural, ¿sí? O la celda interna, ¿sí? ¿Qué pasa por este anillo crural? Pasa. Acá sería la arteria ilíaca externa que pasa el ligamento inguinal y se convierte en arteria femoral. La vena femoral que va subiendo hacia arriba pasa el ligamento inguinal y se convierte en vena ilíaca externa, y en la parte más interna tenemos al ganglio inguinal profundo intermedio, o conocido como ganglio de Cloquet. Entonces, dentro del anillo inguinal tenemos a la arteria y vena femoral y al ganglio de Cloquet. Los músculos de la pared posterior del abdomen, ¿sí? Que son 3, ¿sí? Está formado músculo iliosoas, también es conocido como psoas ilíaco. Está formado por 2 porciones, el psoas mayor, que está insertado a nivel de la columna lumbar, y el ilíaco, que está insertado a nivel de la fosa ilíaca del hueso coxal, ¿sí? Las 2 porciones se unen delante de la articulación sacroiliaca y se insertan en el trocánter menor del fémur, ¿sí? Aquí vemos cómo se vienen acá y se terminan insertando en el trocánter menor del fémur, y donde aquí vemos en una mejor imagen, ¿sí? Vemos que se insertan los discos intervertebrales T12, L1, A, L4 y L5 en los cuerpos vertebrales supra y subyacentes de estos discos. En el plano posterior se inserta a nivel de la costilla número 12 y las apófisis costales de las vértebras, ¿sí? De las vértebras lumbares, y va descendiendo para unirse con el hueso ilíaco a nivel del trocánter mayor. Entre las 2 porciones, ¿sí? Entre las 2 porciones del músculo psoas mayor e ilíaco pasa el plexo lumbar. Las inserciones anteriores del psoas mayor forman 4 arcos que dan pasos a estructuras vasculares y nerviosas, ¿sí? Por estos 4 arcos del psoas mayor pasan las arterias y venas lumbares, las ramas comunicantes de la cadena simpática, ¿sí? Y inserciones del ilíaco, vemos que se insertan los 2 tercios superiores del hueso coxal,
en el labio medial de la cresta ilíaca, en el ligamento iliolumbar, en la base del sacro y en la mitad posterior de la línea acuata. Y en las espinas ilíacas anterosuperiores y la espina ilíaca anteroinferior y en la escotadura que lo separa. Y va descendiendo hasta unirse en el trocánter del hueso del fémur. Las relaciones de estos músculos, y tenemos por delante del psoas, tenemos el riñón, ¿sí? Los vasos renales, el uréter y los vasos gonadales, ¿sí? Que pueden ser testiculares en el varón, ¿sí? ¿Sí? Y ováricas en la mujer. Por eso son los vasos gonadales. Y aquí vemos las inserciones del músculo iliozoas, ¿sí? Las relaciones, ¿sí? Por delante del ilíaco se encuentra el ciego y el apéndice, ¿sí? En el lado derecho. Y en el lado izquierdo tenemos al colon sigmoides. Las relaciones, como yo les dije, entre las dos porciones del psoas mayor podemos encontrar el plexo lumbar y podemos ver cómo el nervio femoral, ¿sí? Se encuentra entre el psoas mayor y el músculo ilíaco. ¿Estamos? El psoas menor. El psoas menor es un músculo que dijimos que era inconstante, se encuentra delante del psoas mayor, ¿sí? Tiene una inserción en los cuerpos vertebrales de T12, L1 y el disco que lo separa, y su inserción es en la inminencia iliopectínea. El psoas menor, como ya lo había dicho, es un músculo inconstante y totalmente intraabdominal, ¿sí? El cuadrado lumbar, o conocido también como cuadrado de los lomos, ¿sí? Se inserta en la costilla número 12, en las apófisis costales de la vértebra lumbar de la 2 a la 5, en la cresta ilíaca en el tercio posterior, y tiene 3 fascículos. Tiene un fascículo que va a ser costo ilíaco, costo transverso y transverso ilíaco, ¿sí? Aquí podemos observar al costado del músculo iliozoas, vemos al cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, aquí en azul, ¿sí? Cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Y por encima del cuadrado de los lomos se encuentra el riñón, ¿sí? Importante. Me aguardan un segundo, por favor. Las acciones. Esto siempre se pregunta, chicos. ¿Qué ayuda? Ayuda la pared anterolateral del abdomen, ayuda a la micción, a la defecación, a la expiración forzada, a la contracción, ¿sí? A la contracción abdominal en el momento del vómito, y ayuda a realizar los movimientos de Valsalva, se dice, para estimular el parto, ¿sí? Entonces, recuerden que tiene una fricción en la micción, en la defecación, y recuerden, es en la expiración forzada y no en la inspiración forzada. Lo vuelvo a decir, en la expiración forzada, ¿sí? Contribuye al vómito y al parto, ¿sí? Los músculos rectos del abdomen, oblicuo interno, ¿sí? Generalmente utilizan un punto fijo en la pelvis y abaten las costillas y el tórax y contribuyen a la expiración, ¿sí? Como les dije, contribuyen a la expiración, ¿sí? Son músculos que ayudan a la expiración, ¿sí?
Y por último, la acción de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Tenemos que memoricen esto. ¿Sí? El músculo oblicuo externo se contrae solo en un lado y origina además un movimiento de rotación del tórax que desplaza su cara anterior al lado opuesto, y la contracción unilateral del oblicuo interno del abdomen imprime al tórax un movimiento de rotación que desplaza su cara anterior al lado del músculo que se contrae. Cuando los músculos recto y oblicuo externo y oblicuo interno del abdomen toman un punto fijo en el tórax, desplazan la pelvis anterior y superiormente. ¿Qué quiere decir eso? Con esto ustedes pueden hacer, digamos, abdominales gracias a estos músculos de la pared anterolateral del abdomen. ¿Está? Ese movimiento que hacen en el gimnasio, gracias a los músculos de la pared anterolateral del abdomen, ustedes pueden realizarlo. Bueno, y eso es todo.